Ok, vamos a sumergirnos hoy en un tema que es, bueno, una verdadera encrucijada de interpretaciones. Hablamos de la figura de Naasón Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo, y ese momento tan crítico, ¿no? Su declaración de culpabilidad en Estados Unidos. Un caso que polariza muchísimo. Sí, definitivamente. Y fíjate, lo interesante de las fuentes que tenemos para esta exploración, para este análisis, es que no se centran tanto, digamos, en los detalles finos del proceso legal, que bueno, ya son más o menos conocidos, Ajá. sino en la fractura, en la grieta interpretativa que esa declaración causó, o bueno, quizás exacerbó una que ya existía. Es como si el mismo hecho legal hubiera creado dos universos de significado totalmente paralelos. Exacto. Justo ahí está la médula del asunto que queremos, pues, desentrañar un poco hoy. ¿Cómo es posible que una declaración formal hecha ante un tribunal, un acto jurídico muy concreto, se vea de maneras tan radicalmente opuestas? Nuestra misión hoy es explorar a fondo esas dos visiones, ¿no? Esas visiones encontradas que describen las fuentes. Es que fundamentalmente lo que revelan las fuentes es un choque, yo diría casi irreconciliable, entre dos sistemas para validar qué es verdad. Por un lado, tienes la verdad definida por el proceso legal, por la evidencia que se presenta. La lógica de la ley, digamos. Exacto. Y por el otro lado, tienes una verdad que se sostiene en la fe, en la lealtad a una figura religiosa. Y claro, la declaración de culpabilidad de García se convirtió en el epicentro, el punto donde estas dos visiones chocaron, y de forma muy pública. Entonces, a ver, vamos a mapear esas dos narrativas centrales que están alimentando toda esta controversia. La primera, que ve la declaración como, bueno, una confirmación de la verdad de los hechos. Esta es principalmente la óptica legal y también la perspectiva de las víctimas, ¿cierto? Así es. Y la segunda narrativa, que la reinterpreta como una falsedad necesaria, casi como una maniobra estratégica. Esa es la visión que, según indican las fuentes, es la que predomina dentro de la Iglesia y entre sus seguidores más fieles. Son dos lentes muy diferentes para mirar exactamente el mismo evento. Comencemos entonces por la primera perspectiva, la que interpreta la declaración como una admisión de la verdad. Para muchos observadores externos, para el sistema judicial y, algo muy importante, para las denunciantes, la declaración de culpabilidad de Naasón Joaquín García es simplemente eso, una confesión. Aquí es donde toda la estructura legal, pues, cobra protagonismo, ¿no? Precisamente. Porque, a ver, en el marco del sistema judicial de Estados Unidos, declararse culpable, el famoso guilty plea, de cargos específicos, y ojo, hablamos de 3 cargos graves de abuso sexual de menores, Cargos muy serios. gravísimos. Pues declararse culpable implica una admisión formal ante la Corte de que los hechos que se alegan en esos cargos son ciertos. No es algo ambiguo, ¿eh? Es una afirmación con consecuencias legales directas. Y muy severas. Para la justicia, esa admisión tiene un peso casi concluyente sobre los hechos que se le imputaban. Entiendo. Es como decir, sí, acepto formalmente la responsabilidad por estos actos que se describen. Ahora, quienes apoyan esta visión, según lo que leemos en las fuentes, argumentan que esto no pasó de la nada. Mencionan que había, pues, una cantidad significativa de pruebas acumuladas por la Fiscalía. Se habla de testimonios muy detallados, comunicaciones digitales comprometedoras, o sea, evidencia que, vista desde esta perspectiva, hacía muy difícil para la defensa ir a un juicio con esperanzas reales de conseguir una absolución. Correcto. La interpretación aquí es que esa declaración de culpabilidad no fue tanto una elección estratégica libre, digamos, sino más bien el resultado de verse, pues, confrontado con un cúmulo de pruebas que apuntaban muy fuertemente en su contra. Se ve como si la realidad de los hechos, tal como la presentaba la Fiscalía, lo hubiera acorralado, dejándole muy pocas opciones viables sobre la mesa. Y para las personas que denunciaron, para las víctimas, me imagino que esta declaración tuvo un impacto, pues, profundísimo. Las fuentes lo presentan como la validación final de sus testimonios que quizás durante mucho tiempo fueron ignorados o incluso desacreditados, ¿no? Exacto. La narrativa aquí es muy potente. Dijo la verdad porque la evidencia lo obligó,
porque fue acorralado por esa verdad. Hay un detalle del proceso que las fuentes destacan como crucial para reforzar este argumento, ¿verdad? El tema del rechazo inicial por parte del juez a una declaración de no concurso, el nolo contendere. Sí, eso es clave. Y es importante entender qué significa eso. El nolo contendere le permite al acusado aceptar la condena sin tener que admitir explícitamente la culpa de los hechos. Es una especie de, bueno, no voy a pelear estos cargos, acepto la sentencia, pero no digo que lo hice. Ah, ya veo. Entonces, al rechazar esa opción, el juez básicamente lo forzó a una elección más binaria, ¿no? O iba a juicio o se declaraba culpable, pero culpable explícitamente de los hechos. Exactamente. Tuvo que optar por el guilty plea, que sí implica esa admisión directa de culpabilidad sobre los actos específicos. Y esto, para quienes sostienen la visión de la verdad admitida, elimina cualquier posibilidad de interpretar la declaración como un simple acuerdo conveniente, un arreglo sin reconocimiento real de los hechos. Subraya que tuvo que aceptar la veracidad de las acusaciones concretas por las que se declaró culpable. Entendido. Entonces, desde la perspectiva legal formal, esa declaración cierra el capítulo. Al menos sobre la culpabilidad respecto a los hechos admitidos. La maquinaria judicial lo interpreta como un reconocimiento fáctico con consecuencias definitivas. Así es. Dentro de la lógica pura del sistema legal, esa declaración de culpabilidad es el punto final en la determinación de la responsabilidad por esos actos específicos. Sin embargo, y aquí viene el giro, esa finalidad legal es precisamente lo que la otra perspectiva se niega rotundamente a aceptar como la verdadera historia. Es fascinante cómo un mismo punto final legal puede ser el punto de partida para una narrativa, completamente opuesta. Vayamos ahora a esa otra cara de la moneda, la interpretación que surge desde la Iglesia, desde sus seguidores, donde la declaración se ve como una mentira estratégica. Aquí nos metemos en un terreno donde la lógica, cambia drásticamente. Para esta segunda postura, la declaración de culpabilidad no es de ninguna manera una admisión de hechos. Es una falsedad calculada, una acción que se tomó bajo coacción o quizás por un bien mayor, pero que no refleja en absoluto la inocencia que ellos le atribuyen firmemente a Nazón Joaquín García. Pero, a ver, ¿cómo se articula esa idea? Si alguien se declara culpable ante un juez, ¿cómo se puede sostener que en realidad está mintiendo y que es inocente? Según las fuentes, la narrativa central que circula entre los fieles es la de la inocencia casi inherente de su líder, al que consideran un apóstol de Dios. Partiendo de esa premisa, su declaración no puede ser una confesión genuina, tiene que ser otra cosa. Y ahí entra el concepto clave que mencionan las fuentes, el sacrificio. La declaración se reinterpreta por completo, no como una admisión de culpa personal, sino como un acto altruista. Un sacrificio personal para proteger a la institución, a la luz del mundo, y también a su propia familia, de las consecuencias que ellos veían como devastadoras de un juicio. ¿Consecuencias como cuáles? ¿Se refieren a la posible sentencia? ¿Al veredicto final? No solo eso, Se refieren al juicio en sí mismo. Anticipaban un proceso que sería, extremadamente largo, muy costoso, mediáticamente muy hostil, y, algo fundamental para ellos, creen que habría sido injusto. Perciben el sistema judicial de California como inherentemente sesgado en su contra. Ah, ok. Por lo tanto, el sacrificio fue aceptar la culpa para evitar todo ese calvario y, de paso, proteger a la Iglesia de lo que consideraban un ataque inevitable y, amañado. Es una narrativa de martirio estratégico, si quieres verlo así. Y aquí entra en juego la figura del plea bargain, del acuerdo de culpabilidad, pero vista desde un ángulo totalmente distinto. Exactamente. Aquí el plea bargain no se ve como una consecuencia de la evidencia en contra, sino como una herramienta defensiva ante un sistema que perciben como hostil. Recordemos que es un acuerdo de culpabilidad en esencia, una negociación. La defensa acepta una declaración de culpa, a menudo por cargos menores o con una sentencia ya pactada, para evitar el riesgo de ir a juicio y enfrentarse a un resultado potencialmente mucho peor. Claro. Y en este caso particular, el riesgo era, enorme. Una posible cadena perpetua si iba a juicio y lo hallaban culpable de los cargos originales, que eran más numerosos y más graves que los 3 por los que se declaró culpable al final. Correcto. El acuerdo entonces resultó en una condena fija,
Muy larga, sí, más de 16 años, pero fija, eliminó la incertidumbre de una pena vitalicia. Justo. Así que, desde esta perspectiva, mintió al declararse culpable como parte de una estrategia legal del mal menor. Eligió la certeza de esos años en prisión frente al riesgo que ellos veían como catastrófico de morir encarcelado. Es una decisión pragmática, sí, pero dentro de una situación que ellos describen como coercitiva. Pero esta visión va más allá de una simple estrategia legal, ¿verdad? Las fuentes indican que también se argumenta que él mismo era una víctima del sistema, de un sistema judicial corrupto, parcializado. La idea que manejan es que no tenía ninguna posibilidad real de recibir un juicio justo, de ser juzgado por un jurado de sus pares que fuera verdaderamente imparcial. Creen que había prejuicios religiosos o mediáticos insalvables. Lo que implicaría entonces que la declaración de culpabilidad no surgió de una conciencia de culpa real, sino que fue como arrancada, ¿no? Forzada por la imposibilidad de defenderse adecuadamente en un entorno que consideran hostil y ya predispuesto en su contra. Esa es la esencia del argumento, exactamente. La declaración se convierte, paradójicamente, en una prueba más de la injusticia del sistema, no de la culpabilidad del acusado. Y a esto se le suma otro elemento protector que también es muy importante en esta narrativa. ¿Cuál? El resguardo de la imagen y la cohesión de la Iglesia. Ah, claro. Un juicio público habría implicado la exposición masiva de detalles, escabrosos. Testimonios gráficos, pruebas digitales, todo eso amplificado por los medios de comunicación a nivel global. El daño potencial a la reputación de la luz del mundo habría sido inmenso, me imagino. Sin duda alguna. La cobertura mediática habría sido intensísima y, muy probablemente, extremadamente negativa. Así que, dentro de esta narrativa del sacrificio, al aceptar la culpa y evitar el juicio, Nason Joaquín García habría actuado también para contener ese daño institucional. Habría puesto la supervivencia y la estabilidad de la Iglesia por encima de su propia libertad y de su reputación personal ante el mundo exterior. Es realmente una inversión total de la perspectiva legal. Impresionante. Lo que para unos es la prueba definitiva de culpabilidad, para otros es la prueba de un sacrificio casi heroico frente a la persecución. Y si intentamos conectar esto con un panorama un poco más amplio, observamos un fenómeno que no es único, Es recurrente en grupos con una identidad conectiva muy fuerte, con lazos de fe muy estrechos y un liderazgo carismático que es, incuestionado. La lealtad al líder y la creencia profunda en su misión o su estatus especial, aquí, la figura del apóstol, actúan como un prisma muy, muy poderoso. Un prisma que filtra la realidad, ¿quieres decir? Que la reinterpreta, sí. Puede reinterpretar eventos externos, incluso actos legales tan formales como una declaración de culpabilidad, de maneras que refuercen la cohesión interna y la narrativa fundacional del grupo. O sea, la verdad interna del grupo prevalece sobre la verdad externa que establece el sistema legal. Entonces, nos encontramos con esto. Dos relatos mutuamente excluyentes que coexisten, ambos desencadenados por el mismo acto legal. Por un lado, el sistema judicial y las víctimas ven una confesión forzada por la evidencia, validada por el proceso legal. Ajá. Y por el otro, los seguidores ven el sacrificio estratégico de un líder inocente atrapado en un sistema injusto. ¿Cómo se resuelve algo así? Parece imposible. Es que ahí, justo ahí, radica el núcleo irresoluble de esta controversia, tal como la presentan las fuentes. El conflicto fundamental no está solamente en los hechos en sí, sino en dónde reside la autoridad para determinar qué es la verdad. Para el mundo secular, para el marco legal, la verdad se establece mediante procedimientos judiciales, evidencia presentada, admisiones formales ante un tribunal. Los hechos admitidos son los hechos aceptados como verdad legal. Punto. Pero para la comunidad de la luz del mundo, la verdad primordial, la piedra angular sobre la que se construye todo, es la fe. La fe inquebrantable en la inocencia y en la misión divina de su líder. Esa es su premisa fundamental, y no está sujeta a debate interno. Y por lo tanto, cualquier evento o información que contradiga esa premisa fundamental, y aquí incluimos la propia declaración de culpabilidad de Nason Joaquín García, tiene que ser reinterpretada, debe encajar en esa creencia preexistente. No puede ser una admisión real de culpa, tiene que ser otra cosa,
una mentira bajo coacción, una estrategia defensiva, el resultado de un ataque externo, un sacrificio que los de fuera no entienden. La fe, en esencia, moldea la interpretación de los hechos legales. Esto nos lleva a una reflexión, pues bastante profunda, sobre la naturaleza misma de la verdad y cómo la validamos, ¿no? ¿Se basa en procesos legales objetivos, en evidencia empírica, en admisiones formales, como lo establece el sistema judicial? ¿O se fundamenta principalmente en la fe personal, en la autoridad carismática de un líder religioso y en el consenso interpretativo que se da dentro de una comunidad de creyentes? Son como dos formas de conocer, dos epistemologías que aquí chocan, de frente. Es un choque directo, sí, entre la lógica de la evidencia procesal y la lógica de la fe devocional. Y la controversia persiste precisamente porque cada lado opera bajo su propio sistema de validación de la verdad. Sistemas que, al menos en lo que respecta a la interpretación de esta declaración de culpabilidad, parecen ser completamente impermeables el uno al otro. No hay un árbitro que sea aceptado por ambos para decir cuál verdad es la que prevalece. Bien, para ir cerrando esta exploración, que ha sido ciertamente compleja, recapitulemos los puntos clave. Hemos desglosado, basándonos estrictamente en las fuentes que teníamos, las dos interpretaciones radicalmente opuestas que genera la declaración de culpabilidad de Nación Joaquín García. Una la ve como la admisión de la verdad de los cargos, una admisión obligada por las pruebas y sancionada por la ley. Y la otra la interpreta como una mentira estratégica, un doloroso pero necesario sacrificio realizado por un líder que consideran inocente, forzado por un sistema que perciben como injusto, y con el objetivo último de proteger a su iglesia y evitar un mal todavía mayor. Queremos reiterar que nuestro objetivo aquí ha sido exponer de manera, lo más equilibrada e imparcial posible, los argumentos centrales de cada postura, tal como se reflejan en el material de origen que analizamos. No buscamos adjudicar quién tiene la razón, sino comprender la anatomía de esta profunda y, por lo visto, persistente controversia. Exacto. Se trata de entender por qué un mismo evento puede generar realidades tan distintas y, al parecer, irreconciliables. Y justo ahí, en esa irreconciliabilidad, quizá reside la reflexión final que queremos dejar flotando. Una pregunta que surge directamente de este choque que hemos estado analizando. Considerando estas dos visiones tan opuestas, tan impermeables entre sí, nacidas del mismísimo hecho legal, ¿qué nos revela esto sobre los enormes desafíos, quizás las fracturas inherentes, que emergen cuando los sistemas de creencias basados en una fe profunda y en la autoridad carismática se enfrentan cara a cara con los marcos establecidos por la ley secular para determinar hechos, para asignar responsabilidades y, en última instancia, para definir qué es la verdad en el ámbito público y judicial?